Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. Hoy en Medicina y Salud tendremos la presencia del doctor Horacio Faella, quien es jefe de hemodinamia del Hospital Pediátrico Nacional Garrahan, uno de los hospitales más importantes de Argentina y de Latinoamérica. El doctor Faella además fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, presidente de la Federación Interamericana de Cardiología y presidente del último Congreso Mundial de Cardiología que se realizó en Buenos Aires en el año 2008. Realmente es una persona con una vasta experiencia en tratamiento de patologías infantiles y pediátricas y todo tipo de patología estructural del adulto donde haya alguna falla congénita que ha provocado alguna alteración a nivel cardíaco. Con tratamiento endovascular, el doctor Faella ha sido pionero en este tipo de tratamientos en la Argentina y en Latinoamérica. Así que espero que puedan disfrutar del programa de hoy. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. El doctor Horacio Faella, quien ya lo he presentado en la apertura de este programa, nos va a comentar cómo tratar una de las patologías más frecuentes, sin llegar a ser una de las patologías más severas, pero sí más frecuente que nosotros podemos encontrar y que pasa desapercibida en la población en general, que es la persistencia de una membrana que permite que la sangre en la etapa uterina pase desde el lado derecho al lado izquierdo del corazón, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y el feto se pueda nutrir en forma adecuada. Cuando nacemos, la rápida oxigenación de la sangre en los pulmones hace que esa membrana tape ese orificio virtual que tenemos en la etapa uterina y quede perfectamente cerrado. Cuando en la adultez, por alguna circunstancia, esa membrana no tuvo un cierre correcto, va a permitir que en algunas situaciones persista el flujo de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y eso puede traer algunas consecuencias. Eso se llama foramen oval permeable. No sé si la explicación es correcta en cuanto a los detalles técnicos para la gente, o podés agregar algo, Horacio. No, la explicación es correcta. Es cierto, es una membrana que normalmente se fibrosa y tapa totalmente el agujero, pero en un porcentaje de entre un 27 o 30% de las personas normales, ese orificio es virtual, es decir, está tapado por la membrana, pero sin estar completamente fibrosado. O sea, la importancia que radica es que una de cada 3 personas o 4 que uno ve en la calle puede tener esa membrana, que puede tener cierto grado de permeabilidad.
Sí, habitualmente es, como la presión en la aurícula izquierda es mayor que en la aurícula derecha, esa membrana está apoyada y no permite pasaje de sangre. Sin embargo, en algunas circunstancias puede pasar sangre desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Y qué circunstancia podría traer aparejado esto? Bueno, esto puede suceder en golpes de tos o en lo que llamamos nosotros maniobra de Valsalva, que es el esfuerzo que uno hace cuando vomita o cuando va al baño. Y el pasaje de sangre de derecha a izquierda no tiene mayores consecuencias si es solo sangre. Pero en ocasiones puede pasar un pequeño coágulo y allí sí las consecuencias son severas, porque esos coágulos pueden ir al cerebro y ocasionar un pequeño accidente cerebrovascular. Es decir, si bien el 25 al 30% de la población tenemos esa membrana que es permeable, solamente un bajo número de situaciones se presentan patológicas, y eso estaría rondando alrededor del 5 al 6% de los que tienen permeabilidad, los que tendrían una patología evidente. Sí, no está hecho porque es difícil hacer ese cálculo, porque habría que reclutar toda la gente que tiene foramen permeable y no tiene sentido hacer una pesquisa de ese nivel. Pero sí, el porcentaje es pequeño. ¿Y cuándo debemos sospechar nosotros que ese foramen oval está permeable y está provocando alguna situación que altera el estado normal de una persona? Nosotros creo que el hecho es cuando se produce un accidente cerebrovascular isquémico, es decir, un accidente cerebrovascular porque se tapa una arteria con un coágulo. Entonces, lo primero que notamos... Del cerebro. Del cerebro. Lo primero que notamos es lo que nosotros llamamos un accidente cerebrovascular isquémico o un stroke. Cuando lo investigamos, vemos que el paciente no tiene ninguna causa de tener coágulos del lado izquierdo del corazón, es decir, tiene un corazón de tamaño normal, no tiene aneurisma del ventrículo izquierdo, no tiene una aurícula izquierda agrandada, no está su válvula mitral enferma, no tiene aterosclerosis en sus carótidas, y entonces allí es cuando uno llama a ese stroke criptogénico, porque no sabemos de dónde vino el coágulo, y a esos pacientes hay que investigarles si tienen o no foramen oval permeable. Y la asociación de un accidente cerebrovascular en personas jóvenes nos da la pauta de que tenemos que investigar el septo interauricular a ver si hay alguna filtración. Es una de los... Sí, absolutamente. Toda persona menor de 55 años en los cuales no tengan una causa de tener un coágulo del lado izquierdo del corazón, hay que investigar la presencia de un foramen oval permeable. Esto se investiga fácilmente porque hay el método más sencillo y que es muy bueno es el ecodoppler transcraniano. Con un ecodoppler transcraniano que no implica ninguna maniobra invasiva y haciéndole hacer maniobra de Valsalva, es decir, esfuerzos, uno puede ver determinar si pasa sangre de derecha a izquierda. Y entonces si pasa, entonces allí hay que completar el estudio con un ecocardiograma transesofágico, poniendo una sonda por el esófago y entonces ver que exactamente pase sangre. Y si un paciente ha tenido un accidente cerebrovascular, es una persona joven, tiene un foramen oval permeable, uno puede pensar en cerrárselo. Bueno, hacemos un pequeño corte, vamos a mostrar imágenes en dibujos para ubicarlos a ustedes dónde se ubica ese foramen oval permeable y luego el doctor Faella nos mostrará un caso que hizo en una paciente que presentó las características que le comentábamos recién. Gracias. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation,
Prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. La Bogatoa Perus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Bueno, aquí le vamos a mostrar un poco en un esquema del corazón, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El foramen oval es este pasaje que puede existir entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda en determinadas circunstancias. Y entonces, cuando existe esto y el paciente ha tenido un accidente cerebrovascular isquémico, entonces nosotros podemos, una vez hecho el diagnóstico, cerrar este orificio, que es llegando con un catéter hasta la aurícula izquierda, y esto tiene una forma de un doble botón, que tiene esta forma, son dos platillos, uno se abre del lado de la aurícula izquierda, el otro del lado de la aurícula derecha, y aquí tiene un mecanismo que es para colocarlo y para liberarlo, que se libera desde la ingle simplemente con rotación antihoraria. Este se llama Amplatzer porque ha sido inventado por Kurt Amplatz, que es un médico estadounidense, y está hecho por una malla de nitinol. El nitinol es una mezcla de níquel y titanio, que tiene la característica de poder meterse dentro de un catéter y cuando uno lo saca retomar su forma original. Y de esta manera podemos ocluir ese orificio que tantos problemas pueden traernos. Horacio, la pregunta es ¿qué tipo de preparación tiene que tener el paciente para hacer este procedimiento? Simplemente el paciente tiene que estar en ayunas. En general lo hacemos con anestesia general porque hay que hacer eco transesofágico simultáneo, es decir, el paciente tiene que estar con una sonda a través de su esófago y es muy incómodo, por eso es preferible tenerlo con anestesia general. Y se controla bajo ecografía transesofágica. Sí, se controla cuando uno lo está colocando de dos maneras, con el ecógrafo y con la radioscopía. De esta manera nosotros podemos estar bastante seguros del lugar donde está conectado. Bueno, podemos ver las imágenes del procedimiento que realizaste, así se lo mostramos al público. ¿Cómo no? Después de la información gráfica que nos dio el doctor Faella, en la que nos explicó cómo era el mecanismo por el cual la sangre pasaba de la aurícula derecha a la izquierda y así como pasa la sangre podía pasar algún otro elemento, coágulos, embolias gaseosas o alguna cosa que pudiera embolizar y posteriormente instalarse en alguna arteria del cerebro y producir un accidente cerebrovascular. El caso que nos compete y que es lo que vamos a mostrarles ahora es una paciente que llegó derivada aquí a nuestra institución, al Instituto Alexander Fleming, con un accidente cerebrovascular. Se comprobó que la paciente tenía un territorio venoso con muchos coágulos en las piernas, secundario a una patología tumoral. Esos coágulos que tenía en la pierna por debajo de la ingle, en sus venas, por algún motivo se desprendieron, fueron migrando a través del sistema venoso por la vena cava inferior, llegó a la aurícula izquierda y en una situación especial donde la paciente estaba haciendo un esfuerzo considerable, esa membrana que les mostró bien en el gráfico el doctor Faella se desplegó y permitió el pasaje no solamente de sangre, sino un coágulo que se había desprendido de esas venas y se impactó en el cerebro. Cuando me presentan el caso,
para tratar justamente la trombosis venosa profunda con un dispositivo que ya fue explicado en otro programa, que es un paraguas que se coloca por debajo de las venas renales para evitar que los coágulos pasen. En el momento de hacerle las consultas del caso a la paciente, cómo se había presentado y demás, pensamos que lo que ella podría haber tenido es un foramen oval permeable que permitió la migración de ese trombo. Se hicieron todos los estudios correspondientes, los ecocardiogramas y demás, y nos llevó a determinar que evidentemente el cuadro de accidente cerebrovascular secundario a una migración de un trombo de las venas que estaban con trombosis fue posible porque la aurícula derecha y la aurícula izquierda se conectaban a través de ese foramen oval. Por lo tanto, la indicación era cerrar el orificio. Es una paciente de 49 años de edad y es lo que hicimos. Primero tratamos en la etapa aguda la colocación de un filtro de vena cava, que lo vamos a mostrar aquí en las imágenes. Como ustedes pueden ver, no sé si la imagen se puede tomar adecuadamente, el doctor Faella ingresa un catéter por la ingle y tiene que pasar por el dispositivo que habíamos colocado en la vena cava inferior y permite pasar perfectamente hasta llegar a la aurícula derecha para hacer el procedimiento. ¿Es común, Horacio, que se presente un paciente que ya tiene un filtro de vena cava puesto para cerrarlo, o es la primera vez que lo has hecho? No es común. Esta es la primera vez que hemos tenido que pasar a través de un filtro de vena cava inferior, pero pudimos pasar sin ningún problema. ¿En alguna oportunidad has hecho algún paciente con filtro de vena cava y has hecho algún otro tipo de ingresado por algún otro lado? Sí, tuvimos una paciente que tenía ocluidas las venas femorales, y entonces que no podíamos entrar, el retorno venoso se hacía por el sistema ácigos y tuvimos que hacerle punción a través del hígado, punción transhepática. ¿Y pudiste trabajar perfectamente? Perfectamente. Bueno, si nos podés comentar un poco lo que estamos viendo en la pantalla. Sí, cómo no, acá está este es el corazón de la paciente por radioscopía, este es el eco transesofágico que mencionaba antes, con el cual controlamos en forma permanente, y acá tenemos la apertura del primer disco y aquí la apertura del segundo disco, de manera que quedan los dos discos con el tabique en el medio tapando el foramen oval. Como si fuera un sándwich. Como si fuera un sándwich. Y todavía agarrado por guía liberadora. Esto lo controlamos permanentemente con el eco, que se ve perfectamente. Y después en la siguiente, simplemente rotando la guía liberadora en sentido antihorario, se libera el dispositivo. Ahí está, ahí se muestra perfectamente cómo se liberó. Ahí está unido. Y en un momento se desplaza hacia abajo el catéter liberador, ahí está, y queda ya suelto, fijado a ambos lados del septum. Del septum, del tabique intraauricular. ¿Qué probabilidad, qué riesgo hay en el procedimiento? Bueno, los riesgos, acá hay, como en todo procedimiento intervencionista, existe lo que se llama curva de aprendizaje, que es la experiencia que tienen los operadores en hacer este tipo de procedimientos, pues estamos dentro del corazón. Lo más así problemático es cuando uno libera, si no está bien colocado, ese dispositivo puede migrar, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo del corazón, y embolizar, y eso sí es un problema, aunque se puede sacar durante el mismo procedimiento por un procedimiento de cateterismo. Es muy común la utilización del dispositivo Amplatzer, es algo ya desarrollado, es único para foramen oval, ¿o hay distintos tipos de dispositivos Amplatzer? No, hay distintos tipos de dispositivos Amplatzer, todos para cerrar orificios. Está el Amplatzer de ductus, está el Amplatzer para foramen oval,
está el Amplatzer para comunicación interauricular. El dispositivo, fíjense lo interesante que es esto. Una empresa hace un dispositivo exclusivo para cerrar foramen oval. O sea, no es que se está utilizando un dispositivo adaptado que se usa para otro tipo de malformación. Por lo tanto, la importancia que debe tener para una empresa económicamente el tratamiento del foramen oval permeable. Por supuesto, esto es, fabricar el dispositivo es muy complicado, porque es una malla, como decía antes, de nitinol, que requiere una aleación especial, un tratamiento especial, y hacerlo ha llevado años de experimentación y por ende, además, lamentablemente, económicamente es caro y no se hace en el país. ¿Qué tiempo? El procedimiento no interesa porque un procedimiento puede demorar 10 minutos como 1 hora de acuerdo a distintas circunstancias. Pero ¿qué tiempo de internación y cuándo el paciente vuelve a restituirse a la actividad diaria de costumbre? El tiempo nosotros habitualmente lo hacemos internar al paciente el mismo día de la intervención, en ayunas. Se hace, como decía antes, con anestesia general. Hacemos el procedimiento que lleva alrededor de 1 hora, termina, va a la sala, a una sala de cuidados intermedios y allí permanece hasta el día siguiente. Al día siguiente es dado de alta y a las 72 horas puede retomar su actividad habitual. Y puedes caminar, hacer una actividad totalmente normal. La vía de acceso, le recordamos, es la vía inguinal, generalmente la inguinal derecha, se utiliza la vía venosa porque todo el dispositivo se avanza por el sistema venoso. Ustedes saben que hay un sistema venoso y un sistema arterial, pero en este caso lo que se utiliza es un sistema venoso que tiene muy baja presión, por lo tanto, al comprimir durante unos minutos el sitio de punción, prácticamente evita el sangrado. ¿Se usa muy poca anticoagulación? Sí, se usa una dosis de anticoagulación en el momento y después, una vez colocado, se mantiene al paciente antiagregado con aspirina por lo menos 6 meses, que es el tiempo promedio en el cual el organismo cubre totalmente el dispositivo. Por lo tanto, una vez que se va de alta, el paciente lo único que toma es una aspirina durante 6 meses. Exacto. Y hace su actividad normal. Exacto. Evidentemente, todos estos dispositivos hacen que nosotros podamos actuar rápidamente en beneficio del paciente y con muy bajo riesgo. El cierre foramen oval es algo que está muy difundido a nivel mundial y en los congresos internacionales a los que asistimos seguidamente con el doctor Faella y la mayoría de los colegas de Argentina. Es un tema para escucharlo en los congresos, en la parte central del congreso. Es tan importante el tema y tan difundida la patología que es central. No sé si querés decir alguna cosa final. Desde ya te agradezco tu participación en Medicina y Salud. No, simplemente que en todo accidente cerebrovascular se debe descartar, que si es isquémico, descartar la presencia del foramen oval permeable a través del ecodoppler transcraniano. Les agradezco a ustedes su audiencia y nos vemos en Medicina y Salud. Seguramente en el próximo programa también tendremos algo más con el doctor Faella, ya en patologías estructurales congénitas. Gracias. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son A&G Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, Megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump. Stent carotibio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro.
Endologix Incorporated. Endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical. Endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical. Dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol, para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol, simple y en tándem, para embolización periférica. En el programa de hoy el doctor Faella nos mostró el cierre de foramen oval permeable, que es un defecto bastante común en la población en general, pero solamente en un bajo porcentaje provoca síntomas, y los síntomas son secundarios a algún tipo de embolismo a nivel cerebral. Les agradezco mucho y espero que en Medicina y Salud ustedes puedan comprender mejor todo este tipo de patologías. Nos vemos en el próximo programa. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que, siendo grandes, trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.